Vamos a comenzar en esta noche el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Y en estos primeros 17 versículos del Evangelio de San Juan, capítulo 15, vamos nosotros a descubrir muchos secretos de la vida cristiana. Yo pienso que cada jueves les voy a ir compartiendo a ustedes un secreto de la vida cristiana, pero en esta noche quiero compartirles en primer lugar el primer secreto de la vida cristiana. Y el primer secreto de la vida cristiana, o el primer secreto para vivir, es dar fruto. La vida cristiana es la posesión más maravillosa que cualquier persona pudiera tener, y en este momento, tú que me escuchas, la puedes o invertir o la puedes desperdiciar. Fíjense lo que le estoy diciendo. La vida cristiana es algo que se nos ha regalado. Hagan de cuenta que es como un jardín. La salvación es como un jardín. Y este jardín Dios nos los entrega, y ya que nos los entrega, nosotros tenemos que regarlo, que cuidarlo, que quitarle la mala hierba, etcétera, etcétera, y podemos ocuparnos en el jardín o en nuestra salvación. Pero al mismo tiempo también hay otras personas que han recibido este regalo, que han recibido este jardín y no han cuidado su jardín desde que Dios se los regaló. Ya están llenos de mala hierba, ya se les han metido topos, ya tienen termitas allá adentro, ya está su vida cristiana deteriorándose. ¿Por qué? Porque simplemente ellos han escogido no hacer caso de aquello que Dios les ha regalado. Nosotros tenemos que recordar aquí algo muy importante. Solamente vivimos una vez. Tus 25 años nunca los vas a recobrar. Tus 30 que tienes ahorita jamás los vuelves a recordar. Los 45 años que tengas ahorita y cada año que pasa, nunca los volvemos a recuperar. Y todo lo que hacemos con nuestra vida ahorita es lo que vamos a hacer en el futuro. En otras palabras, tú y yo somos en esta noche el resultado de nuestros pensamientos pasados. Si ahorita en esta noche tú te sientes más fuerte espiritualmente, es porque toda esta semana te has fortalecido en la palabra de Dios. Si ahorita en esta noche te sientes débil, agüitado, triste, vacío, es porque durante esta última semana no has vivido en la palabra de Dios. Entonces quiero que entiendan que nosotros comenzamos a ser o a dar el fruto de aquello que hemos regado. No podemos producir algo que nosotros no estamos trabajando. Muchas personas desperdician su vida porque nunca aprendieron, por ejemplo, a controlar su impaciencia. Nunca quisieron ver las promesas de Dios cumplidas en su vida, pues siempre se adelantaron a sus planes. ¿Cuántos jóvenes que vemos a nuestro alrededor se han casado antes de tiempo? ¿Por qué? Porque se adelantaron al plan de Dios. Su impaciencia los llevó a tomar decisiones que iban en contra de la voluntad de Dios. Pero hay otras personas que también desperdician su vida por su flojera, por su egoísmo. Nunca controlaron sus hábitos de comer, nunca controlaron sus hábitos de dormir, nunca desarrollaron la disciplina de la oración, nunca controlaron los apetitos sexuales ni los placeres mundanos, y como conforme pasó el tiempo, se dieron cuenta que cada vez eran más esclavos y más esclavos de su propio cuerpo. Sin embargo, las palabras de Jesús permanecen, y recuerdan todos ustedes Juan 10:10, y en Juan 10:10 hay dos contrastes que el Señor Jesucristo estableció. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vean ustedes entonces que, o por un lado, el ladrón, que es Satanás, está tratando de minar nuestra vida,
está tratando de robar nuestro gozo, está tratando literalmente de destruirnos físicamente, o estamos nosotros en el otro lado viviendo una vida abundante. Entonces, no hay más que dos caminos en la vida cristiana. Si estamos en Cristo y estamos permaneciendo en Él, estamos recibiendo todos los días una vida abundante. Las palabras de Cristo son solemnes y en su mensaje del capítulo 15, del 1 al 17, Cristo señala 5 secretos que nos van a ayudar en todas estas semanas a vivir una vida abundante en el Espíritu Santo. Vamos pues a Juan 15 y vamos a ver el primer secreto, que es dar fruto. El primer secreto para vivir es dar fruto. Y vamos a ver esto en el versículo 2, en el versículo 8 y en el versículo 16. Dice Cristo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Es interesante la palabra limpiará en el griego, porque es la palabra katairo, que significa podar. Podar. Así como hay los jardineros, ven ustedes, y los que conocen de jardinería, hay veces que se cortan todos los tronquitos de las rosas, y llegas a una casa y está pelona. ¿Cuál es el propósito de la poda? Que dé más fruto. Y a muchos cristianos, Dios nos poda para que demos más fruto, y la podada a veces duele. Ahora veamos, dice, lo limpiará para que dé más fruto. Ahora el versículo 8, dice la Biblia: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vais y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sabían ustedes que mucha gente se pregunta quién soy y por qué existo? Estas preguntas necesitan una respuesta correcta. Porque si queremos saber quién soy y por qué existo, necesitamos saber entonces la respuesta para que nuestra vida tenga significado. Mientras tú no sepas quién eres y por qué vives, o sea, ¿cuál es la razón de que yo esté aquí en este mundo? ¿Será porque trabajo en fulano de tal o porque en esa oficina? No puede ser esa la razón. Esto es una razón secundaria, el trabajo y las ocupaciones. Tiene que haber una razón mucho más profunda. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que esta crisis de identidad, la causa por la cual la gente no sabe por qué existe, es lo que ha destruido a miles de personas en todo el mundo alrededor. Pero el cristiano no necesita tener esta crisis de identidad, porque el cristiano es la persona que sabe quién es. Y el cristiano más le vale saber para qué existe. Y el cristiano en este capítulo va a descubrir realmente la respuesta de quién es y para qué existimos. Y la primera respuesta a quién soy es que somos ramas. Así nada más ramas, así nada más ramas. Dice Cristo en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, la palabra pámpano es rama. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Entonces vemos que los cristianos somos como una rama que estamos unidos a un árbol. No somos el árbol, somos las ramas. El árbol es Jesucristo y nosotros estamos injertados de una forma tan penetrante y tan intrínseca con la vida de Jesús, que de aquí en adelante todo lo que hagamos tiene que ser el resultado de mi contacto con Jesucristo.
Si yo hago cualquier cosa en mi vida que no sea el resultado de mi unión con Cristo, esto es lo que se llama la carne. Y esto es lo más importante para nuestra vida cristiana, para que ustedes puedan darse cuenta que estas ramas llegan a ser ramas en el instante que reciben a Cristo como su Salvador. No somos miembros de ningún grupo religioso, por eso no nos cansamos de decir a la gente, esto no es una religión, esto no es una organización religiosa, esto es una vida. ¿Quién es el cristiano? La persona que tiene la vida de Jesús. Ya, esa es la mejor respuesta. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aunque tenga una religión o pertenezca a una organización, no tiene la vida de Dios. Aquí pues nosotros vamos a ver que el fruto entonces es el resultado de nuestra vida en Cristo. Y así pues concluimos que la razón por la cual Dios me creó y me salvó es para que produzca fruto en este mundo. ¿Recuerdan ustedes qué fue lo único que Dios maldijo cuando vino a la tierra? Cristo no maldijo a los fariseos. Les dijo hipócritas, serpientes venenosas, generación de víboras, pero lo único que Jesucristo maldijo en esta tierra fue al acercarse a una higuera y no encontrar fruto en ella. Y maldijo la higuera y se secó desde la raíz. Esto es lo único que Cristo maldijo cuando vino. Esto nos habla de la profundidad del propósito de Dios para nuestras vidas. Dios ansía que los árboles que tienen semilla de naranja produzcan naranjas, los chabacanos produzcan chabacanos, para que los animales se multipliquen. ¿Por qué creen que todos los animales traen el semen del chango, el semen de la vaca, y cada quien según su género y su especie? Para que produzcan y para que haya seres vivientes y para que toda la tierra sea poblada. Y todo en la creación tiene un propósito, dar fruto. ¿Y cuál es la razón del fruto de los árboles? Alimentarnos a nosotros. ¿Sabían ustedes que no podríamos vivir nosotros sin frutas? ¿No podríamos vivir nosotros sin comer la carne de los animales o sin comer el pollo y todo lo que está en el mundo es para nuestra alimentación? Ahora entonces nosotros, ¿para quién damos fruto? Y en esta noche vamos a contestar la pregunta, ¿cuál es el fruto que Dios espera que tú y yo produzcamos? En primer lugar, dice en Proverbios capítulo 11, versículo 30, Proverbios capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El primer fruto que Dios quiere que nosotros produzcamos, o cuando podemos nosotros ver que alguien está dando fruto, el primer fruto es ganar almas para Cristo. Ganar las almas para Cristo. Aquí la palabra ganar en el hebreo significa buscar una presa hasta alcanzarla. Cuando Jesús dijo en Marcos 1:17 a sus discípulos, los haré pescadores de hombres, ¿qué cosa estaba implicando Cristo? Bueno, pues estos hombres rudos, incultos, estaban muy relacionados con las redes y ellos sabían que pescar es aventar las redes y sacar pescados. Eso es lo que es un pescador. Y ahora Cristo les decía a estos hombres, las redes no las van a aventar al mar, ahora las redes las van a aventar a los seres humanos. ¿Qué cosa es evangelizar? Es aventar redes. ¿Qué cosa es discipular? Es jalar las redes. ¿Ya vieron? Porque no solamente se trata de aventar las redes, sino se trata también de jalar las redes y separar los pescados y también remendar las redes. Y en esto está involucrado el evangelismo y el discipulado. Entonces, el ganar las almas es la misión más importante de todo cristiano. Yo quiero preguntarte a ti que tienes ya 2 o 3 años en Cristo,
¿A cuántas almas has ganado desde que tú te convertiste? No me contestes. Pero si tú no eres una persona que hablas de Cristo y que das testimonio de Cristo y que ya has ganado a una alma, a tu sirvienta, al panadero, y que ya se convirtió y le estás discipulando y le estás llevando la palabra de Dios, ¿sabes una cosa? Que estás seco. Estás seca totalmente y no has descubierto la razón de ser cristiano. ¿Cuántos cristianos todavía siguen creyendo que ser cristianos venía a la iglesia, calentar el domingo la banca, calentar el domingo el martes en la noche, calentar la banca el jueves en la noche, irse a su casa y otra vez venir aquí como autómatas, como robots, como fariseos? Y si ustedes no entienden que Dios les dijo a los discípulos, me serán testigos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, comprendemos la razón de la venida del Espíritu Santo. Él vino para que fuéramos sus testigos. Entonces, el primer fruto de un cristiano es ganar las almas. Vean ustedes ahora en Gálatas capítulo 4, que la responsabilidad de ganar las almas no se queda ni se limita nada más a la evangelización, o decirle a una persona, o a tu muchacha, o a tu lechero, o a tu tendero, ya recibiste a Cristo, ahí nos vemos. Debemos de preocuparnos, porque las personas que hemos evangelizado y hemos traído a los pies de la cruz, debemos alimentarlas, cuidarlas, vigilarlas, como le cambia la mamá los pañales, le echa talquito y le da su mamilita al bebé recién nacido. El amor de Pablo por los nuevos convertidos era tan grande que vean lo que dice en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Y dice Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nadie sabe en esta noche lo que un padre sufre por el hijo hasta que no eres padre. ¿No es verdad? El otro día que platicaba yo con mi hermano y algunos miembros de nuestra familia, estábamos recordando nuestras pillerías de jóvenes. Y me decía un familiar mío con mucha razón, Armando, recuerda que los jóvenes de 17, 18 años hacen cosas que ni siquiera les importa en qué situación se encuentran sus padres. No les pasa ni por acá el sufrimiento, ni la angustia, ni la preocupación, ni siquiera miden las consecuencias de lo que hacen. Como el borras, se avientan en la vida. Así son de irresponsables. Y nosotros los padres sabemos cuánto sufrimos, casi dolores de parto, hasta que ellos sean varones y mujeres de Dios. No creo que ningún padre en esta noche pueda descansar, ni dormir, hasta que tengamos la seguridad, mi hijo, mi hija, está caminando con Dios. Y creo que hasta ese momento podemos darle gracias a Dios de que Cristo ha sido formado totalmente en sus vidas. Así debe de ser con los convertidos en Cristo. Tú no puedes descansar, debes de sufrir por tu vecina que llevaste hoy en la mañana y que se convirtió en el desayuno de mujeres. Ahora sabes que ella se convirtió, ora por ella, siéntela que es tu responsabilidad, vela como una hija espiritual tuya, llévala a literatura, síguele insistiendo. Mira, los nuevos convertidos son berrinchudos, gritones, geniudos, de cualquier cosa se molestan, a veces ya no vienen en 1 o 2 meses. No te desesperes, no pierdas la paciencia. ¿No te dieron igual lata a tus hijos? ¿Cuántos de nuestros hijos, verdad, para cualquier cosa, la leche, y, ay, chamaco, ya te di leche, pues ahora ¿qué quieres? Pues que lo cargues. Y así son los niños. Siempre están buscando algo, buscar sus necesidades básicas satisfechas. Ahora, dice Pablo en Colosenses capítulo 1, del 27 al 29, denle vuelta y sigue Efesios, y luego Filipenses, y luego Colosenses. Colosenses 1, del 27 al 29. Y le dice Pablo a los cristianos de Colosas, Colosenses 1, 27 al 29, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros,
la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dice Pablo que su meta, su fruto, su objetivo era, en primer lugar, amonestar a todo hombre. En segundo lugar, enseñarlos en toda sabiduría. ¿Con qué objeto? De presentarlos como perfectos en Cristo Jesús. Y dice Pablo, por esto trabajo y por esto lucho. Pero dice Pablo, aquí no me glorío. Y nadie diga, Pablo de veras que es un guerrero de Dios. Dice Pablo, yo soy un guerrero de Dios porque hay un poder actuando dentro de mí. ¿Ya lo vieron? Según la potencia o el poder de Dios trabajando en mi vida. Entonces, de acuerdo a ese poder, es de acuerdo a cómo tú trabajas con los demás. Si tú eres lleno del Espíritu Santo todos los días, tienes un poder pero tan fuerte así que se transpira por los poros, donde puedes enseñar y dar discipulado y abres tu casa para estudios bíblicos. Creo que después de 1 año, 2 años de convertido, todo cristiano debe abrir su hogar para tener estudios en su casa. Ustedes, que hay muchas parejas de casados aquí en esta iglesia, abran su casa, invita a 1 o 2 parejas, no necesitas a más. Vénganse los miércoles a estudiar la Biblia a la casa, vamos a compartir, vamos a orar juntos, y comienza tu casa a ser un altar de Dios, y comienza Dios a bendecir tu vida y tu trabajo y tu casa. ¿Por qué? Porque de acuerdo al poder de Dios estás viviendo para discipular a la gente. Los cristianos necesitan presentarse perfectos, necesitan ser enseñados, necesitan ser amonestados. Entonces, este es el primer fruto que Dios está esperando ver en tu vida y en mi vida. El segundo fruto lo encontramos en Romanos capítulo 6. Hay 5 frutos que Dios espera en nuestra vida. El segundo está en Romanos 6, versículo 22. Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, escuchen, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El tema de Romanos, de todo Romanos capítulo 6, es la victoria sobre el pecado. Y el fruto de esa victoria es una vida santa. La santidad es la belleza y el carácter de Dios manifestado en nuestra vida diaria. La santidad o vivir una vida santa es vivir una vida cada vez más alejada del mal. ¿Qué significa la palabra santo? ¿Qué significa la palabra santificación? Número 1, es muy importante que ustedes sepan lo siguiente. No existe tal cosa como que cuando una persona se muere, se tenga que esperar para canonizarla. No existe tal cosa de que hasta después de que se investigó su vida, etcétera, etcétera, se descubrió que nunca fumó, que nunca le pegó a la mamá, que nunca se cayó de la bicicleta, o etcétera, etcétera, para poder decirle Santa Elena, Santa Rita de Casia, San Martín de Porres. Queridas personas que nos visitan, si hay aquí católicos o de cualquier otra religión, es muy importante que lean sus Biblias. En la Biblia, la palabra santo se aplica en la vida. Cuando estamos en el mundo de los vivos. Porque cuando estemos delante de Dios, seremos como Él es. Pero mientras estamos aquí en la vida, en el momento de recibir a Cristo, en ese momento formamos parte del ejército de los santos del Señor. Y si ustedes leen todas las cartas del Nuevo Testamento, en cualquier Biblia que tú quieras, de cualquier versión, ya sea católica o protestante o evangélica, vas a encontrar en todas las cartas que el apóstol Pablo dice a los santos de la iglesia en Colosa,
a los santos de Filipos, a los santos de Roma, a los santos de Efesio, y siempre se dirige a los cristianos como santos. ¿Qué significa la palabra santos? Bueno, la palabra santos es esta palabra. Es la palabra griega agios. La palabra agios también se usa en agiose o agiosote, que significa la santificación. Y la raíz de esta palabra significa literalmente ser puestos aparte, o ser separados o alejados de otra cosa. Entonces, cuando hablamos nosotros de que yo soy santo, no estoy diciendo que soy bueno. Fíjense ustedes qué importante es esto. Cuando yo soy santo, no significa que tampoco hago ya nada malo. Cuando yo digo, o Dios me dice en su palabra que yo soy santo, Dios me está diciendo que he sido separado, que he sido puesto aparte para su servicio. Esto es lo que significa. Antes vivíamos en un mundo de tinieblas. ¿Y quién era nuestro patrón? Aunque tú no lo sepas en esta noche, tu patrón es Satanás. No hay más que hijos del diablo o hijos de Dios. En Juan 8:44, el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida y mentiroso desde el principio, porque no ha permanecido en la verdad, porque cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero cuando Dios te salva y envía a Jesucristo, te traslada y te saca de las tinieblas y te coloca en el reino de la luz. Y ahora hemos sido sacados del mundo espiritualmente, hemos sido arrancados del poder de Satanás. ¿Con qué propósito? Con el propósito de servir a Dios. Con el propósito de decirle cada día a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga ahora? Ahora tienes un nuevo patrón. Ya no eres tu jefe, ahora es Dios tu jefe. Dice la Biblia entonces que la santificación es entonces el alejamiento experimental del pecado todos los días. Apúntenlo por favor. La santificación es el alejamiento experimental diario del pecado. En otras palabras, si tú, por ejemplo, fumabas, antes de ser cristiano, hay pocas personas que al convertirse de la noche a la mañana, pues dejan de fumar. A uno les toma 3 meses, a otros 4 meses, pero por favor, que no me digas que tienes 1 año en Cristo y sigues fumando. O no me digas que tienes 1 año en Cristo y sigues teniendo en tu casa licor. No me digas que tienes 1 año en Cristo y no has dejado tu amante. No me digas que tienes 1 año en Cristo y sigues robando impuestos en tu trabajo. Porque si tienes 1 año o 2 años en Cristo y tienes todavía licor en tu casa y fumas y tomas y tienes pornografía y tu amante, lo único que me habla es que o eres un enano espiritualmente o no has nacido de nuevo. Porque cuando Dios nos salvó para que nos alejáramos progresiva y paulatinamente del pecado. Entonces, si tú no sientes en tu corazón tristeza por lo que haces, ni te importa en tu casa tener licor y que vengan gentes y que lo vean ahí y dar mal testimonio de que tú todavía sigues tomando, no hay ningún problema. Tu problema reside principalmente en que eres un niño espiritual. No has crecido, por acá te ha entrado, por acá te ha salido. ¿Y qué va a pasar? Nunca vas a discernir entre el bien y entre el mal. Vean 1 de Pedro capítulo 1, del 14 al 16. Dios pues está esperando que diario, semana a semana, mes a mes, 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 14 al 16. El apóstol Pedro nos exhorta y nos dice que como hijos obedientes no nos conformemos a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino
como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. A ratitos dice, en algunas cosas, no, dice en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora Pablo, el apóstol Pedro, nos invita y nos dice que la santidad depende aún no conformarse a mis deseos. Antes yo recuerdo pues que tenía ganas de ver esa película, le hacía caso a mi carne. Tenía ganas que esa muchacha está bonita, me iba detrás de esa muchacha. Que tengo ganas de hacer este negocio con tranza, ahora me trae millones de pesos, le entro al negocio. Dice Pablo, ahora Dios no va a apartarte del mal, ya Dios te dio su Espíritu Santo. Ahora tú no te conformes a esos deseos que antes tenías. Y dice la Biblia que los teníamos porque éramos ignorantes. Ahora ya no eres ignorante de la voluntad de Dios. Ahora sabes que tienes que pagar impuestos, sabes que le tienes que ser fiel a tu esposa, sabes que tu casa tiene que estar limpia de cualquier cochinada que tenga del diablo, sabes que tu vida debe ser irreprensible delante de Dios y delante de los hombres ante toda la justicia. Entonces ahora tú sabes lo que Dios quiere de ti. Tú tienes que poner de tu parte para santificarte. Entonces dice el apóstol Pedro que debemos ser obedientes. Y dice la Biblia que debemos seguir el carácter de Dios. Se nos manda ser santos porque Dios es santo. Se nos manda asemejarnos a nuestro Padre Celestial. Dios es santo, o sea, no está mezclado con el mal. No hay tinieblas en él. Y nosotros debemos de caminar en la vida alejándonos del pecado cada vez más. Y dice la Biblia en el versículo 17 que si tú invocas por Padre, ¿de veras tú le dices Padre Santo cuando oras a Dios? Si le dices Padre Santo, bueno, dice Pedro, si le invocas por Padre, quiero que recuerdes dos cosas. Número uno, que no hace acepción de personas. ¿Ya lo vieron? Juzga sin acepción de personas. Dios no tiene consentidos. No hay de que no, ya tengo 3 meses y no me hace nada a Dios, es que soy consentido de Él. No, es que ya tengo 6 meses y no me ha pasado nada, y todavía tengo en mi casa el licor, y tengo estas cosas, y tengo por ahí mis nenorras de vez en cuando con las que me voy, y no me pasa nada. Y sabes una cosa, que no te pasa nada simplemente porque la misericordia de Dios es más alta que los cielos. Y sabes lo que pasa, que Dios muchas veces hace como cuando pescas a los marlins, cuando no sé cuántos de ustedes les guste la pesca profunda de mar abierto, pero cuando íbamos nosotros a pescar ahí en Cabo San Lucas, en Los Cabos, me acuerdo que el señor que me estaba enseñando a pescar me decía, en cuanto sienta en la caña que le agarra el marlin, o el pez espada, o lo que sea, en ese momento no le jale, dele cuerda. Y así nos hace Dios, nos da cuerda. Y de repente, ¡prum!, nos jala. ¿Y sabe para qué le dan cuerda? Para que no se sienta y comience a jalar y se siente que todavía está suelto. Y le das cuerda y le das cuerda y lo vas cansando y lo vas cansando y de repente le das el tirón y otra cuerda y le das el tirón. Y así es como nos maneja Dios también. De repente, ¡pum!, te da un tirón que no sabe ni de dónde vino. Y esos tirones son precisamente la manifestación de la disciplina de Dios. Pero te tiene que llegar porque nadie puede burlarse de Dios. Lo que el hombre siembre, el hombre tiene que recoger. Dice la Biblia, tus pecados te tienen que alcanzar. Ahora, en tercer lugar, el fruto del cristiano está en Gálatas capítulo 5, y no solamente es ganar las almas, vivir una vida santa, sino que en tercer lugar también el fruto del cristiano está relacionado con su carácter. Con su carácter. Y el tercer fruto es el carácter cristiano. Y aquí, antes de leer el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 al 23, quiero que recordemos en este momento lo siguiente. A Dios no le importa tanto lo que hacemos como lo que somos.
A Dios no le importa tanto lo que hacemos como lo que somos. El carácter cristiano se describe en Gálatas 5 del 22 al 23. Y hay una cosa importante antes de leer el fruto del Espíritu. Dios ha hecho a muchas personas con temperamento colérico. El apóstol Pablo era colérico. Otras personas tienen temperamento melancólico. Otras tienen temperamento flemático. Y estos caracteres nunca van a cambiar. Yo, por ejemplo, soy colérico y seguiré siendo colérico. Y cuando yo me convertí, le decía a Dios, cambia mi carácter. Un día un misionero me oyó orar y me dijo, Armando, estás orando mal. Tu carácter no te lo va a cambiar Dios, lo va a encauzar. Porque Dios necesita coléricos, Dios necesita melancólicos, Dios necesita flemáticos, y este carácter intrínsecamente dentro de nuestra alma es la manifestación, es nuestra personalidad. Es lo que se llama la personalidad de la persona. Pero tanto el colérico como el flemático, como el melancólico, etcétera, etcétera, necesitan comprender que su vida tiene que producir un fruto. Y este fruto yo no lo puedo producir, lo tiene que producir el Espíritu Santo. Vean ustedes lo que dice en Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu, y quiero que noten algo, está en singular, no está en plural. ¿Ya lo observaron? No dice más los frutos, dice más el fruto. ¿Y saben por qué? Porque el paquete viene completo. Es un fruto. Es el carácter total cristiano. Y el carácter del cristiano debe ser que el cristiano debe, ya sea colérico, flemático, melancólico, debe ser amor. Número 1. Número 2, debe vivir en gozo, tener paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora yo quiero preguntarte, ¿ya tienes el tercer fruto en tu vida? Vamos a hacer un análisis rápidamente. Desde que tú te convertiste, ¿sientes que amas más a tu esposa? No me contestes. No quiero problemas a la salida con las señoras. Desde que tú te convertiste, ¿amas más a tu esposo? Desde que tú te convertiste, ¿amas más a tus hijos? Desde que tú te convertiste, ¿sientes más amor hacia la gente que te rodea? Cuando ves a alguien, por ejemplo, y sabes que no es cristiano, ¿sientes en tu corazón el deseo de hablarle de Cristo? Ya no tanto como darle un regalo o darle un trabajo, sino darle la salvación de su alma a él y a su matrimonio y a su familia. Desde que tú te convertiste, ¿tienes cada vez más en tu vida paz? ¿O sigues igual de neurótico que de cuando te convertiste? ¿Sigues igual de neuras? ¿Sigues igual de acelerado, de acelerada? ¿Sigues usando pastillas tranquilizantes? ¿O cada vez estás descubriendo que hay momentos en los que de veras puedes descargar toda tu ansiedad delante de Dios? Porque has descubierto que Él tiene cuidado de ti, que Él es tu pastor y que nada nos puede faltar. Y que puedes confiar plenamente y arrojarte en los brazos de un Dios que está de nuestra parte, que está de nuestro lado y que va a pelear por nosotros y que nunca nos va a quedar mal. ¿Tienes en tu vida cada vez más gozo? No significa que una sonrisa oreja a oreja, ¿verdad? Significa esa sensación interna de saber que todo está bajo las manos de Dios. Si no tienes tú estas características del Espíritu en tu vida, no estás dando fruto. Pero Dios espera ver en tu vida cada vez más amor por los demás, comenzando con los miembros de tu familia, cada vez más paz, cada vez más gozo, cada vez más paciencia. Y vean cuál es el último del fruto del Espíritu. ¿Cuál es? O dominio propio. Y eso es lo más difícil y por eso está el último. Yo recuerdo cuando tenía como 1 año y medio en Cristo. Uno de mis problemas era, por mi temperamento tan agresivo, que cuando yo me estacionaba, que nadie me quitara el lugar.
qué coraje me daba que me pusiera así en un estacionamiento y que alguien se me metiera por detrás. ¡Ay! Que no me lo hicieran. Porque me bajaba y ahí iba a arder Troya. Y recuerdo que estaba yo en Acapulco trabajando enfrente del Hotel Plaza Internacional y estaba yo al frente de una compañía que rentaban coches, jeeps, y me puse así con mi jeep, tenía 1 año y medio en Cristo, en 1974, y se me mete a alguien, y en ese momento, así como el hombre verde, ¡boom!, me vino se me inflamó el corazón, y recuerdo que en ese momento, nada más le dije, Señor Jesús, ayúdame. Y hagan de cuenta que así, ¡boom!, y se bajó todo. Y me quedé así en el volante y comencé a pensar, ¿para qué le grito? ¿Para qué me peleo? Hasta mal testimonio puedo dar y que me arranco. Y por primera vez, ese momento, descubrí que comenzaba a tener dominio propio. Pero ¿qué era lo que había producido eso dentro de mí? Si no hubiera dicho yo, Señor Jesús, ayúdame, me hubiera bajado, me hubiera golpeado con esa persona. A lo mejor me gana, a lo mejor le gano. Fíjense más qué tontería, ¿verdad? Qué machismo tan... Además, mal testimonio con la gente. Mira nomás ahí peleándose el que va a la iglesia fulano de tal. Fíjense todas las consecuencias de la falta de dominio propio. El otro día pasé por casa de unos hermanos en México y me invitaron a comer. Y antes de entrar a su casa, ¿qué creen? Veo una plancha volar por la vidriera del comedor. Y dije, Dios mío, ¿verdad? Mejor ni entro a comer aquí porque hasta a mí el planchazo me va a alcanzar. Y de plano no entré a comer y a las 5 de la tarde les hablé a sus hermanos y les dije, quiero decirles la verdad porque no entré a comer. Porque antes de entrar a comer me dieron una mala bienvenida. Ay, hermano, qué pena, ¿vio usted la plancha? Le dije, sí, por mérito me cae a mí. Y estaban los hermanos tan apenados conmigo y les dije a los dos, miren, ¿quién habla con ustedes? Y quiero decir lo siguiente, es normal el planchazo, ¿verdad? Pero porque ustedes tenían 7 meses en Cristo. Y no hay ningún matrimonio donde no lluevan los platos de vez en cuando. Por más que tengas 20 años en Cristo. Porque ya te enojaste y más si eres de temperamento colérico. Pero el problema está que sea cada 8 días. Ahí está el problema. O sea que cada vez sean menos planchazos. Fue lo que les dije. No me asusto, no crean que ya no voy a regresar y los voy a mandar al lago de fuego. Nada, ¿verdad? Sino que ustedes deben de comenzar a poder luchar. Le dije a la hermana, ¿quién fue la del planchazo? Me dijo la hermana, fui yo, hermano, ¿para qué más que la verdad? Fue la mujer, ¿verdad? Y le dije, pues, la próxima vez me dice, ¿cómo le hago para dominarme? Y es una hermana que ama al Señor, pero no puede controlar su temperamento. Le dije, la próxima vez, cuando sienta eso, inmediatamente, cuando siente el hervor, corra a su cuarto o métase y enciérrese. Y le dije al marido, y usted salga corriendo de la casa. O uno que se meta a orar y el otro a correr, ¿verdad? Por si las moscas, porque están duros los planchazos. El cuarto fruto está en Colosenses 1, 9 al 10, rápidamente. El cuarto fruto es buenas obras. Y dice Colosenses 1, del 9 al 10. Colosenses 1, del 9 al 10, dice la Biblia, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dios espera que nosotros hagamos buenas obras. En cuarto lugar, porque dice Santiago, el que dice que tiene fe y no tiene obras, ¿cómo puede él creer que es cristiano? La fe sin obras está muerta. Hay muchos religiosos que quieren tener primero las obras para la salvación. Y dicen, no, es que ustedes los cristianos, no, qué fácil evangelio. Una vez estaban criticando el libro Fuerza para Vivir en el periódico, decía, qué fácil evangelio, nada más creer y ya, y nunca portarse bien ni tener sacramentos. No saben ellos ni lo que están diciendo. Dios nos llamó, dice Efesios 2:10, para buenas obras. Y somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras.
Entonces no hay tal cosa como un cristiano ya creyó ya. No, el cristiano tiene que dar fruto con sus buenas obras, para que alumbre nuestras obras y los hombres vean el poder de Dios. En quinto lugar y último es alabar y dar gracias a Dios en todo. Hebreos capítulo 13, versículo 15. El quinto y último fruto es alabar y dar gracias a Dios en todo. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanos en Cristo, un corazón agradecido a Dios, ya sea por las buenas o por las malas, ya sea porque llueve o porque está nublado, ya sea porque tienes o porque no tienes dinero, es un fruto que Dios espera ver en tu vida. Una de las peores cosas que puedan suceder es ser malagradecidos con Dios y comenzar a murmurar o a quejarnos cuando las circunstancias no van de acuerdo a nuestro favor. Pero Dios quiere que nosotros expresemos de nuestra boca un fruto que sea alabarle y decirle, Padre Santo, gracias porque no he encontrado trabajo, gracias por esto, gracias por el otro, yo sé que tú estás al control y sigo esperando en ti, pero ese corazón agradecido solamente puede ser un fruto que produzca el poder del Espíritu Santo en tu corazón. Ahora, ¿cómo puedes dar más fruto y poder ser fructífero en la vida cristiana? En último lugar, debes de permanecer en Cristo. Cristo dice, si ustedes permanecen en mí, llevarán mucho fruto. Y vean primero, es fruto, mucho fruto y más fruto. Y el fruto que demos debe de permanecer. El fruto que no permanece no es el fruto del Espíritu Santo. Y en último lugar, quiero que tú sepas que cuando tú das fruto, escucha muy bien, cuando tú das fruto, la otra persona en la que has sembrado el fruto también va a dar fruto porque lleva la semilla que tú pusiste en él. Se lo voy a decir brevemente para acabar. El misionero que nos guió a mí a Cristo. Mi padre espiritual, Emilio Anderuz, ganó a 4 muchachos, a mi hermano y a 2 más, para Cristo, y fue todo lo que hizo en México durante 3 años. Fíjense, ganó a 4 personas. ¿Saben ustedes cuántas personas se han convertido a través de nuestras cruzadas en más de 15 años? ¿Saben de quién es el fruto? Del que me guió a mí a Cristo. Y él nunca supo el fruto que iba a multiplicar al habernos ganado a nosotros para Cristo. Tú nunca sabes cuando ganas a un muchacho para Cristo o a otra persona, las personas que él va a ganar. Pero todas las que él gane también serán el resultado del fruto que tú sembraste en él. Gracias a Dios en esta noche por su palabra y recordemos que si no damos fruto, no podemos llamarnos hijos de Dios. Despidámonos en oración. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y por descubrir en esta noche que la vida cristiana es una vida que debe producir fruto. Porque si este fruto tú no lo encuentras en nosotros, nos maldecirás. Y estaremos tan secos como esa higuera que tú maldeciste cuando viniste al mundo. Te damos gracias, Padre Santo, porque si tenemos tu vida verdaderamente y estamos injertados en tu Hijo Jesús, tenemos que dar fruto. Y este fruto que demos va a permanecer, va a durar y cada vez va a ser más abundante. Te pedimos, Señor, que este fruto que nosotros debemos de manifestar sea el resultado de nuestra comunión contigo, porque eres tú el que produce esto mediante el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por los que ya están ganando las almas, por los que reparten folletos, por los que visitan hospitales, por los que invitan a los desayunos, porque ya están dando fruto, porque les interesan las almas de los hombres. Te pedimos, Padre, que el amor por las almas perdidas nos constriña y veamos al mundo con los ojos que lo vio Cristo, como un mundo como ovejas que no tienen pastor, y que si están así es por la ignorancia que tienen de no conocer el camino, la verdad y la vida. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.